Hola, muy buen día a todas y todos. Pues para mí es un honor estar el día de hoy presentando esta charla con ustedes en este día en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo del año 2024, en el Seminario Permanente de Graciela Hierro Pérez Castro. Soy la doctora Arcelia Moreno Agraz y agradezco mucho la invitación para poder compartir con ustedes pues algunas ideas acerca de esta conmemoración. Yo les traje, bueno, les preparé unas diapositivas para ir platicando sobre este tema que a pesar de todo lo que hemos vivido a lo largo de estos años, pues lamentablemente tenemos que seguir hablando del mismo. Pues sí, yo le llamé a esta charla que les preparé, Desafíos pendientes y los derechos humanos 8M, en este Día Internacional de las Mujeres. Soy la doctora Arcelia Moreno Agraz, del plantel 8 Miguel E. Schulz, de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM en México. Y bien, pues simplemente para aquellos que desconozcan algunos datos, pues bueno, les he preparado esto para que ustedes entiendan por qué el sentido de este tema de desafíos pendientes y los derechos humanos. En México, según datos estimados, es que más de 111,000 personas salen hoy de sus casas y nunca más los vuelven a ver. A estos les llaman desaparecidos, pero sus familias aún los están esperando en casa. En los últimos 3 sexenios, es decir, 18 años a la fecha, en promedio han desaparecido 16 personas diariamente. Sin embargo, este problema se ha ido empeorando en cada administración. En el actual sexenio, el promedio diario ha aumentado drásticamente en 26 personas que han sido reportadas desaparecidas cada día. Dentro de las entidades en México con mayor número de desapariciones son Tamaulipas, el estado de Jalisco y el estado de México. Aunque al comparar con la tasa de desapariciones por 100,000 habitantes, encontramos a Michoacán, a Jalisco y al estado de México, que son los 3 estados con más desapariciones. De cada 10 desapariciones registradas en el país, 7 de ellas corresponden a hombres y 3 a mujeres. Entre mujeres, el grupo de edad con más desapariciones corresponde al de 15 y 19 años de edad, y en hombres de 25 a 29 años. Por ello, en peligro, pues ¿quiénes están? Pues están las mujeres adolescentes en México. Las entidades donde las más mujeres desaparecen son Zacatecas, Morelos y Tamaulipas. El Estado mexicano no ha cumplido con su responsabilidad con las más de 111,000 personas desaparecidas y sus familias. Esta impunidad ha ido permaneciendo y permanecerá hasta que no se explique qué sucedió con cada una de ellas y se sancione obviamente a los responsables, ¿no? Y haya también una reparación integral del daño a estas familias. Y ante la falta de acción del gobierno en México, pues han sido las familias de las víctimas quienes en varios estados de la República se han dedicado a lo largo de muchísimos años a ir buscando en las llamadas fosas clandestinas con sus propias manos y con sus propios recursos. Las desapariciones forzadas en México hoy constituyen una de las principales violaciones de derechos humanos. Entre los familiares de las víctimas de desaparición forzada aparecen ejemplos de resiliencia, madres buscadoras que se van organizando en sus propias comunidades para poder defender este derecho que tienen de ellos y de las y los desaparecidos para que sean buscados y que luchan por el derecho a la verdad y a la justicia de cada uno de ellos y a la no impunidad. Las autoridades mexicanas frente a esta situación de desaparición, pues han intentado dar una explicación como casos de falta de localización que fueron por su propia voluntad, no localizadas o más bien desaparecidas. Y bajo esta presión social del movimiento de las familias y de las organizaciones de la sociedad civil, pues las cosas gradualmente han ido cambiando. En el año 2017 llegó la adopción de la Ley General sobre Desapariciones Forzadas de Personas
desapariciones cometidas por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Es decir, que al irse pues complejizando este gran tema y esta gran deuda que se tiene en cada una de las familias de los desaparecidos y las desaparecidas, aparece esta ley en el año 2017, pero esta implementación pues ha sido tardía, las desapariciones siguen ocurriendo y la impunidad sigue imperando en México. Algo importante que han señalado las asociaciones dedicadas a la búsqueda de desaparición de mujeres y hombres. En el caso de las mujeres es bien, es interesante leer y documentarse sobre lo que estas personas han encontrado en las víctimas de las mujeres desaparecidas. Respecto a la estatura, señalan que en un 30% de los casos se desconoce, en otro entre el 30.6 va desde 1,50 a 1,59 metros, en un 17.8% de 1,60 a 1,69 metros. Por lo tanto, de acuerdo a los datos de la Cámara de Comercio del Vestido del año 2019, se ha observado que las mujeres desaparecidas tienden a tener una estatura mayor que la de la media de las mexicanas. Y es un dato característico y de atención para todas las mujeres en nuestro país. En cuanto a la complexión, el 30% no se reportan datos. Un 38% la complexión es delgada, en un 15% media, en otro 15% robusta y en 0,5% obesa. Por lo tanto, predominan mujeres delgadas y de complexión media. Se destaca que estas tres características que muestran los datos de las mujeres desaparecidas coinciden con los modelos occidentales contemporáneos de belleza femenina asociada con juventud, con delgadez y con la altura. El Diagnóstico Nacional sobre la Trata de Personas en México ha sugerido que la principal modalidad para hacer la trata de personas con fines de explotación sexual le siguen en importancia la trata de personas con trabajos forzados, la venta de niños y niñas, que es realmente algo alarmante y desgarrador escuchar esto, y el trabajo forzado en actividades relacionadas con la delincuencia organizada que emplea a menores de edad. Entonces, con estimaciones que tiene la UNICEF, señala que hay 250 millones de niños y niñas entre 5 y 14 años de edad que trabajan en los países que denominan desarrollados, en desarrollo o economías emergentes. En América Latina, la incidencia de trabajo infantil sigue predominando con un 17% de acuerdo a datos de la UNICEF. Y para comprender esta posible relación entre la trata de personas y la desaparición de las mujeres y las niñas, una de las organizaciones de la sociedad civil con mayor activismo político en México en torno a las víctimas de desaparición en el Estado de México, han afirmado lo siguiente, que un número relevante de casos de menores de edad desaparecidas entre los 10 y 17 años de edad pueden estar vinculadas con con la trata de personas. Por otro lado, a nivel nacional, los grupos ilegales asociados al narcotráfico han comenzado a controlar las redes de trata de personas y esto también llama muchísimo la atención en todo este estudio del tema sobre estos desafíos pendientes y derechos humanos que se tienen hoy en día en México. Esta situación ha señalado que entre otras prácticas de abuso, de violencia contra las mujeres, como la esclavitud sexual, la prostitución infantil, el someterlas a trabajo forzado y la utilización como informantes. Pueden ser también objeto de un intercambio entre los grupos criminales, usándolas para establecer pagos o cuotas entre ellos. Las cifras oficiales coinciden en que el Estado de México y Puebla no solo ocupan también los primeros lugares en desaparición de mujeres y adolescentes, sino también en la trata de personas. Y entonces, si vemos la localización en un mapa de la República Mexicana, nos daremos cuenta que existen corredores de trata de personas en donde, pues hoy en día, seguimos, les digo, no solamente con las desapariciones, sino también que esos han ido en incremento. Es importante mencionar que en el contexto nacional, en cuanto a la legislación, hace ya pues, cerca de 13 años, en el año 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se reforman
artículos constitucionales, que son el 19, el 20 y el 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para poder incluir el tema de la trata de personas desde el ámbito constitucional. Y esto es relevante, pues obviamente, para la aplicación de los derechos humanos y pues de alguna manera ir atacando este tema también desde el punto de vista jurídico. Esta reforma constitucional le permitió al Congreso de la Unión contar con todas las facultades explícitas para poder legislar en materia de trata de personas, especialmente considerar la prisión preventiva oficiosa para este delito al resguardo de la identidad y datos personales de las víctimas, así como expedir una ley general. Esta ley se denomina Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Así, un año más tarde, en el año 2012, se publica ya en el Diario Oficial esta ley, que es reglamentaria del artículo 73, fracción 21, párrafo primero, en materia de trata de personas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y establece, entre otras cosas, estoy resumiendo, pues obviamente la competencia, la prevención, los tipos penales, la persecución, sanción del delito y del delincuente, atención, asistencia y protección a las víctimas de trata de personas, facultades y obligaciones de diversas autoridades, políticas públicas, entre muchas otras. Y como cada año, este día 8 de marzo, al conmemorar el Día Internacional de la Mujer y escuchando lo que les acabo de mencionar, pues es un día para conmemorar, por un lado, los logros sociales, políticos, económicos y culturales de las mujeres, pero no muy importante, y por eso el tema y el título que le puse a esta charla de desafíos pendientes y derechos humanos es reconocer y reivindicar las diversas luchas que han llevado a estos logros y sobre todo para visibilizar la desigualdad que todavía prevalece y los grandes problemas, enormes problemas sociales que aquejan mayoritariamente a las mujeres, de modo que se insiste en un llamado a resolverlos y a garantizar la igualdad entre los géneros. Las brechas y desigualdades que vivimos las mujeres, niñas en México, se manifiestan y se siguen manifestando en ámbitos como la educación, el trabajo, la salud y la violencia contra las mujeres. Las mujeres representamos poco más de la mitad de la matrícula de licenciatura universitaria y tecnológica, pero su presencia prevalece en las áreas sociales como son educación, que absorbe más del 74%, salud un 67%. En áreas técnicas no alcanzamos a representar esa tercera. Parte de la matrícula, ustedes como lo ven en pantalla, ingeniería, manufactura y construcción, 28%, y ciencias naturales, exactas y la computación, 32%. Anualmente se están registrando alrededor de 10,000 nacimientos de madres, niñas, según datos del INEGI, y esto es sumamente preocupante porque nos habla de una violencia sexual. La tasa de participación económica de las mujeres redunda más o menos en un 43.8% según datos del INEGI del 2018, en cambio que los hombres del 77%. La tasa de participación económica de las mujeres indígenas es poco más del 21% según datos del INEGI desde el 2015. Más de la mitad de las mujeres ocupadas carece de prestaciones sociales y estamos hablando más del 50%. El 25% de las mujeres de 15 años y más que no asisten a la escuela no cuentan con ingresos propios y en el caso de los hombres, pues el porcentaje es menor, ¿no? De 5.9%. Las mujeres dedican 4.3 horas a la semana al trabajo de la casa, a cuidar a los integrantes de su hogar, mientras que los hombres le dedican solo 15.8%. Es decir, por cada 3 horas que le dedican ellas a este trabajo, los hombres destinan una, según datos del INEGI. El trabajo no remunerado de las mujeres en sus hogares equivale al 17.5% del PIB y el de los hombres al 5.8%. 8.1 millones de mujeres casadas o unidas, más o menos alrededor del 30%, vivieron algún índice de violencia de su pareja en los últimos 12 meses. En suma, ¿qué podemos ir concluyendo? Y para ir terminando mi presentación, que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales,
que limita de manera total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. Por ello es fundamental el conocimiento, el reconocimiento y el ejercicio de los derechos de las mujeres a fin de garantizarles una vida libre de violencia y una plena participación en la sociedad, que es realmente necesaria para el desarrollo y crecimiento de un país, en el caso de México. Me parece que dado los desafíos a los cuales nos enfrentamos y a las políticas públicas que tenemos hoy en día en nuestro país, pues los pendientes son enormes y sumamente complejos, dadas las características en las cuales se ha venido desarrollando esta situación de violencia en contra de las mujeres. El conmemorar un día como hoy, pues nos permite celebrar sí muchas cosas que hemos ido alcanzando al paso de los años. Algunas mujeres desde el privilegio podemos tener espacios como este para poder comentar y para poder ponerles los puntos sobre las is de los temas preocupantes y de los grandes desafíos que tenemos al día de hoy. Las políticas públicas son muy importantes en los países para tener un desarrollo pues cada vez eh, mayor para que esas brechas que aún tenemos se vayan acortando. Sin embargo, los esfuerzos, ya lo vimos en materia jurídica, pues se han ido adoptando ciertas legislaciones que por supuesto van reduciendo esta brecha entre los géneros. Sin embargo, me parece que aún nos queda muchísimo que alcanzar en cuanto a educación, en cuanto a acceso a la salud y, por supuesto, en el tema de violencia, pues este está totalmente rebasado. Quisiera yo recordar a las madres a las madres buscadoras, a todas esas familias que al día de hoy siguen sin tener una respuesta respecto a lo que ha sucedido. Y por eso concluyo con esto al señalar que seguimos gozando en este país de una gran impunidad por la cantidad de personas desaparecidas y en especial hablando de mujeres, de adolescentes y de niñas en nuestro país. El robo de niñas y de niños es lamentable y también va creciendo. Así que cuando hablamos del tema de la desaparición en nuestro país es un tema que duele y duele más cuando es de personas que pudieron contribuir al desarrollo de un gran país como es el de México. Así que, pues no me queda más que agradecer el que haya espacios académicos en el cual sigamos hablando del tema y sigamos de alguna manera pues haciendo hincapié en las muchas necesidades que se tienen para poder contrarrestar pues estos grandes desafíos que tenemos hoy en día en nuestro país. Muchas gracias por su atención y participación. Me despido de ustedes deseando que tengan un excelente día a todos. Gracias.